Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Julio Borges de Primero Justicia nos acompaña hoy en Venevisión. Es diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Bienvenido. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, ¿qué puede pasar en el día de hoy? El Consejo Nacional Electoral tiene la palabra. Ayer Enrique Capriles Radonsky solicitó y colocó como tope la fecha de hoy para una respuesta en condiciones y en anuncio del inicio de auditoría. Mira, la lucha que está dando Enrique por Venezuela es una lucha muy importante para el futuro, no solamente para hoy. Se trata de limpiar, se trata de hacer justo el sistema electoral, se trata que cada vez que la gente vote tenga confianza. Y yo quisiera expresar en un segundo lo que significa. Enrique lo que está pidiendo es que el ventajismo electoral desaparezca en Venezuela. Que nadie porque esté en el gobierno o tenga en el poder pueda tener una ventaja en esa carrera. Las carreras tienen que ser justas y nadie puede tener más poder que el otro porque se convierte en una carrera injusta. Y la auditoría nos va a permitir saber si realmente los votos que se le asignan a Nicolás Maduro son los votos que tocan o si hay votos que no deberían estar allí. Eso no significa que la gente que votó por Enrique Capriles o que la gente que votó por Nicolás Maduro se le haya robado el voto. Ese no es el reclamo nuestro. Ese reclamo no sucede. El reclamo nuestro es que hay votos en los votos de Nicolás Maduro que nunca han debido haber votado. Y la única manera de comprobar esto es revisando los cuadernos de votación. Y allí es donde Enrique ha estado trancado. Y yo le pido a la opinión pública que nos acompañe en esta lucha porque limpiar eso significa tener un mejor sistema electoral para hoy y para mañana también y demostrar lo que nosotros creemos que Enrique Capriles logró la victoria electoral el día 14 de abril. Eso es muy importante, no es un capricho, es más bien algo en beneficio de todos los venezolanos, tener un sistema justo, tener un sistema limpio y tener un sistema que sea transparente, que sea como una ventana que yo puedo ver a través de él y no que me están tapando las cosas. Ese es el reclamo de Enrique y por eso le he dicho al CNE, esperamos hasta el día de hoy para que la promesa que el propio Nicolás Maduro hizo el día de las elecciones, de que se abrieran las cajas, de que se abriera el proceso de auditoría, se cumpla y el país pueda tener tranquilidad, certeza y la seguridad de que el sistema electoral funciona y funciona bien. Contradictoriamente, en la necesidad de diálogo, el Parlamento luce trancado. El juego luce trancado en muchas áreas del país. Yo quisiera que entráramos en este tema para pormenorizar los distintos escenarios que hay que desanudar, que hay que abrir en aras de la paz, en aras del adelanto del país, que pasa incluso por decisiones en materias económicas y todas las competencias del Parlamento. Una comisión para investigar hechos de violencia, los parlamentarios no están parlamentando, y otra comisión presidencial para el diálogo. Sí. ¿Cómo ve esos tres escenarios? Mira, yo creo que el país ahorita está viviendo una crisis profunda, Eduardo. La economía, quienes nos están viendo en este momento lo saben, el dinero no nos alcanza. Este gobierno de Nicolás Maduro ha devaluado 2 veces la moneda. Es como si agarrara una tijera y te picaran por la mitad el sueldo. Cada vez que te lo van a dar, te lo pican por la mitad. Ha sido 2 veces ya en apenas 3 meses. La gente, vamos al mercado o a la farmacia y no podemos comprar las cosas que queremos. Y eso es una crisis profunda que está allí. Y el gobierno debería tener la grandeza de en este momento reconocer esa crisis. ¿Dónde se puede resolver esa crisis? Abriéndose al país. Y uno de los escenarios, uno de los sitios donde debería haber esas soluciones es el Parlamento. Pero lamentablemente la semana pasada nosotros fuimos al Parlamento después de las elecciones y estando sentados en nuestros puestos, no es que le pasó a otra persona, me pasó a mí, a Julio Borges, vino gente del oficialismo y yo sentado en mi puesto, me atacaron, me golpearon. Y al diputado William Dávila le lanzaron un micrófono y le partieron la cabeza. Y eso sin ninguna justificación. De manera que el gobierno ha actuado de una manera radical y de una manera violenta, quizás porque está totalmente dolido por los resultados del 14 de abril que obtuvo Enrique Capriles, y no se da cuenta que precisamente en el Parlamento, si ellos realmente quisieran hablar de diálogo, allí deberían hacer el primer gesto de ponernos de acuerdo sobre los cambios que quiere el país. Yo te puedo explicar, por ejemplo, las leyes que están allí congeladas de hace tiempo. Una ley tan importante como la del primer empleo para los jóvenes,
Ahorita cualquier joven se gradúa y no consigue trabajo. Ahí está la ley del primer empleo para premiar a las empresas para que puedan darle empleo a los jóvenes. Esa ley está congelada, tiene ya cerca de 3 años congelada y fue una ley que llevamos por iniciativa popular. El Cesta Ticket para los viejitos, una ley que también llevamos por iniciativa popular, está congelada también. La ley de misiones, para que las misiones se amplíen, para que se profundicen, para que se despartidicen, está congelada también. La ley para el candado, que es para que no se regale más los dineros de los venezolanos a otros países, está también congelada. La ley del desarme también. La ley para la producción nacional, para que podamos incentivar la producción de alimentos en Venezuela y no tener que comprarlos en otros países para que sean más baratos y se genere empleo, está congelada también. Son leyes que hemos llevado nosotros y que pensamos que cada ley apunta a una solución. Empleo joven, producción de alimentos, no regalar más el dinero, desarmar a la población malandra. Todos son soluciones que hemos propuesto y lamentablemente, Eduardo, el oficialismo que tiene la mayoría en la Asamblea ha congelado todas estas leyes y no se ha prestado a que se abra ese diálogo y aprobar esas leyes que está esperando el país. Y eso lo sufre el venezolano. De manera que la gente tiene que ver quién es el que ha puesto soluciones sobre la mesa, que son esos proyectos de ley que hemos puesto nosotros, y quién ha dicho, vamos a agarrar esos proyectos de ley, los metemos en la nevera y lo que hacen es discutir política todo el día y política en la mañana y política en la tarde y política en la noche y el país totalmente alejado de las soluciones que debería tener. Se habla de una crisis política y usted acaba de describir cuál es la situación dentro del Parlamento. ¿A dónde pueden llegar estas investigaciones que anuncia el diputado Pedro Carreño al frente de una comisión? ¿Hay otra comisión de diálogo? Bueno, a mí me da mucho dolor eso, Eduardo. Te digo, yo estaba viendo ahorita la noticia mientras hablábamos de este comisario del 6CPC que asesinaron ayer. Su hijo, un actor de Venevisión, casualmente, es secuestrado. Lo dejan tirado, le pegan 4 tiros y esa es la realidad todos los días. Todos los días en Venezuela secuestran, todos los días en Venezuela asesinan y el gobierno lo único que le interesa es darle un carácter político a la violencia. Yo tengo acá, por ejemplo, yo quisiera que nos ayudaran el equipo a todas estas fotos que voy a ir pasando mientras hablo. Son las fotos de los supuestos CDI que quemaron después de las elecciones. Son fotos de las últimas horas. Ustedes verán cómo están absolutamente en buen estado. Y la gente que nos está viendo de Valencia, de La Grita, de Caracas, de Lara, podrá ver en sus comunidades que lo que estoy diciendo es la verdad. Ahora, diputado, la gente está en el medio y escucha y ve las acusaciones del Ejecutivo y ahora los argumentos que está haciendo en este momento Julio Borges, fotografías en mano. Son fotografías que nos ha mandado la gente. Mira, aquí está el de Zulia. Y el gobierno hace una cadena culpando a Enrique Capriles de la violencia, culpando a Primero Justicia de la violencia y lamentablemente no se da cuenta el gobierno de que somos, según las Naciones Unidas, el 5º país más violento del mundo. No es nada más en las elecciones, sino que somos un país donde tenemos años, donde se matan a los venezolanos y donde ha habido una total complicidad del poder con los asesinatos, con los crímenes, con la droga, con los secuestros. Entonces, a mí me parece que el gobierno es demasiado hipócrita al no tratar con fuerza el problema de la violencia en nuestro país y simplemente pensar que porque a ellos les conviene, porque perdieron ahorita una elección, entonces van a ir a atacar a Enrique Capriles y van a crear una comisión para atacar la impunidad. Si Venezuela vive en una impunidad desde hace años porque nadie le ha puesto el cascabel al gato de la violencia, nadie ha hecho la inversión para que tengamos más seguridad. Tú sabes, por ejemplo, Eduardo, o las personas que nos están viendo ahorita, cuánto es el presupuesto nacional, el presupuesto de toda Venezuela para seguridad por cada venezolano. Es apenas de 7 bolos mensuales. Es decir, que mientras se regala petróleo todos los días a Cuba y a otros países, lo que gasta el gobierno venezolano en la seguridad de cada venezolano mensualmente son apenas 7 bolos, cuando deberíamos tener más bien una gran inversión para tener más policía, una mejor policía, mejor dotada, para que podamos tener más jueces y por lo tanto haya menos impunidad. Entonces el gobierno, que es el que tiene el poder y es el que tiene el dinero, en lugar de atacar esa violencia desde hace años,
lo que ha dejado es que eso crezca y crezca y crezca, y todos los días asesinan y asesinan y asesinan, o roban, o hay droga, o hay problemas enormes de impunidad, de corrupción, y entonces ahorita lo que quiere es crear una comisión para atacar a Enrique Capriles, que lo que ha hecho es un llamado más bien a que la gente se recoja, a que la gente proteste con las cacerolas que están vacías por el hambre, a que la gente simplemente pida una auditoría para ser más transparente. O ayer, que Enrique Capriles lo que está pidiendo es que marchemos el 1 de mayo, porque de haber ganado Enrique Capriles las elecciones, ya se hubiera hecho un aumento salarial y no este aumento chucuto que está promoviendo el gobierno. De manera que yo le pido a la gente que nos está viendo a que no crea las mentiras que se fabrican desde el gobierno, sino que más bien pongamos un esfuerzo todos los venezolanos para salir de esta crisis profunda y que el gobierno asuma su responsabilidad de darle solución a la inmensa crisis que está viviendo Venezuela, y nosotros, por darle una salida a nuestro pueblo, estamos dispuestos a lo que sea. Sobre esa frase, esas leyes, a lo que sea. Sobre esa frase, y ayer Capriles decía, quien no la debe, no la teme, pero instituciones públicas de gran rango están anunciando investigaciones y castigo. Y se señala a Enrique Capriles Radonsky, además de otros nombres. ¿Hay algún temor con respecto a la acción institucional? Para nada. A mí lo que me da es risa y también me da dolor, Eduardo. Me da risa y me da dolor porque vivimos en un país que está lleno de problemas económicos, llenos de problemas de violencia, una Venezuela llena de problemas de corrupción, y el gobierno lo único que tiene que decirle al país en esta crisis tan profunda es que Enrique Capriles, que es un líder joven que representa a la mitad del país, resulta que es ahorita el culpable de todos los problemas. Que un líder como Wilson Castro, que es un líder del Estado Bolívar, de Primero Justicia, es el culpable de que se vaya la luz en Venezuela. Es decir, siempre es la culpa del otro. Este gobierno es el gobierno yo no fui. Si se fue la luz es porque fue una iguana que saboteó, es porque hay sabotaje eléctrico, si no hay comida es culpa de los empresarios, si no hay trabajo es culpa de los empresarios, si subió la inflación es culpa del imperio, pero nunca es culpa del gobierno. Yo más bien llamo al gobierno que asuma su responsabilidad, a que resuelva la crisis política, la crisis económica, la crisis moral, la crisis de valores que vive nuestra Venezuela, y que nosotros no tengamos miedo a hacer las cosas que hay que hacer. La auditoría electoral, el diálogo que hay que hacer por el país, la solución de los problemas, y pedirle al gobierno, aléjese del camino radical. Quien está siendo radical y violento hoy en Venezuela es el gobierno, y nosotros queremos más bien un país de justicia, un país de ley, un país de renovación política, un país de libertad, un país de progreso. Esa es nuestra prédica y nadie nos va a sacar de ahí, Eduardo. Gracias por esta visita, éxitos. Muchas gracias, Eduardo. Julio Borges, de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Para mí fue un placer amanecer un poco más temprano con ustedes. Los espero al mediodía y queden ahora con Cualesca y Manuel.